Buenas tardes, seguidores de Estadio Rayuela. Iniciamos a las 6 de la tarde, pero por causas de tráfico mayor estamos iniciando esta hora. Gracias por seguirnos. Vamos a presentar ahora el libro Abro la Noche, de poesía de Julio César Martínez. Nos acompaña Julio, el autor, y el maestro Carlos Moreno. Buenas tardes, noches, ¿no? Tarde, noche. Carlos. No, Jorge, primero agradecerte, porque sé que este es un espacio importante de cultura, de comunicación, de información, y hoy me da mucho gusto compartir este micrófono y esta imagen contigo y con Julio César, Jorge Vázquez San Gabriel, conductor y entrevistador de programas importantes culturales aquí en Rayuela TV. No, gracias, Jorge, de verdad, por la invitación, y por supuesto gracias a nuestro amigo Julio César Martínez, que la verdad es un buen momento para hablar de este libro de Abro la Noche. Y abrimos la noche, que está empezando, la tarde, noche. Que está iniciando. ¿Qué nos puedes platicar del libro Abro la Noche? Bueno, yo tengo por aquí algunas cosas que quiero decir para la gente que nos esté sintonizando. Debo confesar que esta segunda edición del poemario Abro la Noche de Julio César Martínez a mí me ha caído de sorpresa. Primero porque lo he seguido de cerca a Julio y ha estado más trabajando cuestiones académicas. Ha tenido algunos logros importantes. Tuve la fortuna de estar presente en su examen profesional de la licenciatura en antropología. Y ahí analizaba desde una visión ontogénica el origen de la máscara, por ejemplo, ¿no? También es encomiable su trabajo como editor, no solamente como escritor, ya que a partir del 2014 ha sido editor y coautor de varias obras, como por ejemplo El sonido del agua y la arena, ¿no? Historias, cuentos y leyendas de Jalapa. Por lo que a mi parecer en esta segunda, bueno, después de su trabajo académico y como editor, en esta segunda edición de Abro la Noche no solamente reconocemos al poeta, sino que también celebramos al editor, sobre todo porque con este título se inicia una larga serie de publicaciones con su sello particular que viera la luz hace 30 años, con tinta indeleble. No sé si... Sí, es correcto, con tinta indeleble, ¿no? En mayo de 1985, nuestro amigo dio a la prensa la primera hoja cultural, tinta indeleble. De hecho, lleva un sello en su primera página que dice tinta indeleble, ediciones, el libro de Abro la Noche. Sí, aquí. El maestro Julio César, bueno, además de ser poeta, maestro de historia, de filosofía del arte y muchas otras cosas que después tendremos que decidir por qué, ¿no? Luego me dice que no debo decir muchas cosas. Dice que quiere que diga lo bueno, no lo que no es tan bueno. En esta segunda edición de Abro la Noche, el poeta en su texto de presentación nos explica acerca del contenido de su obra. Dice así, ¿puedo leer este estudio, por favor? Abro la Noche es un poemario construido con 4 libros, donde cada uno de ellos configuran una concepción específica, pero reunidos bajo un solo título, estructuran una cosmovisión poética. El primero de ellos, titulado Deslumbramiento, ya lo leí seguramente Jorge, contiene poemas breves donde el autor acude a las figuras del haiku y el poemínimo. ¿Estoy bien, Julio? ¿No? Para mostrar los instantes de lucidez que experimenta el ser humano frente a la naturaleza. Esa es la primera parte. Seguramente tienes algún comentario. Bueno, sí, que la profundidad del poemínimo y el haiku tiene mucha concepción de la filosofía de la que emana del poeta. Eso, fíjense que eso es muy importante porque lo que dice Jorge, con pocas palabras profundiza, ¿no? en la reflexión, en las emociones, en lo que es el ser, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Después describe la evocación de los cuerpos, compuesto por poemas amorosos y eróticos, hasta llegar a una reflexión de la pasión mística. Yo aquí descubro a un poeta, a un escritor, aparte de académico, editor, enamorado, aunque él lo niegue, ¿no? Es un escritor enamorado, erótico, amoroso,
místico, creativo, ¿no? Las vueltas del signo, donde se establece un autoconocimiento a través de la palabra que tienen un puente entre el hombre y la realidad. Asimismo, el cuarto y último libro lleva el nombre del poema que le dio el título al libro, Abro la noche. Es un título de uno de los poemas de este poemario. Aquí el autor trasciende la palabra para reconstruir el discurso mítico, mágico, histórico, político, óntico, filosófico, es decir, el poeta camina hacia senderos que subliman la comprensión del ser mismo, lo que estabas diciendo, Jorge, y además propone una concepción de forma circular, pues siendo el libro dedicado a Eva, origen, culmina con Eva Ave, la libertad, que de la que hablamos también, ¿te acuerdas? Sí. No sé si tienes algún comentario de esto. Bueno, la libertad de los sentimientos, la libertad interior, el yo interno, expresiones míticas, místicas, ónticas, que reflejan el ser del poeta. Así es. Bueno, sin embargo, todavía incluye cosas en su obra, ¿no? En esta segunda, es como segunda edición, podríamos decir, sí. Segunda edición. A manera de prólogo incluye dos breves ensayos, uno del filósofo Víctor Antonio Tejeda Moreno y el otro escrito por el poeta español Juan Cervera. El primero de ellos hermanado al poeta maestro por las ideas compartidas y el segundo entrelazado con las metáforas de un lenguaje compartido, el lenguaje poético. De ambos textos elegí el del poema español que dice así. ¿Puedo decir Julio? ¿Puedo decir por qué? Julio César, a ver, aquí ya me una página. ¿Dónde estoy? Julio César Martínez vive con pasión la cultura. Ha fundado diversos suplementos culturales y cultiva junto con la poesía, el ensayo y la crítica literaria. En 1987 recibió junto con sus compañeros del Consejo Editorial del Istmo de la Cultura el Premio Nacional de Periodismo Cultural y en 1989 el Premio Estatal de Periodismo Cultural. Julio César Martínez es harto conocido en su estado de Veracruz, pero ya sabemos las pocas personas que leen entre nosotros y lo reducido de los tirajes de los libros de poesía. Como es lógico, Julio César Martínez es un poeta desconocido para la mayoría, incluso para los lectores de poesía. Yo mismo confieso que antes de recibir este libro suyo, no lo conocía como poeta, y eso tengo que decirlo, yo lo conocía como académico, y como historiador del arte, historia, filosofía, antropología. Pero tras leerlo, ya no me será imposible olvidar su nombre sin la poesía. O sea, lo ligo realmente a la poesía. Yo no sé qué es más, si poeta o académico. Él tendrá que decírnoslo, ¿no, Jorge? Claro. No, los poemas lo tendrán que decir. ¿No? Muy bien. Sinceramente es un poeta en toda la extensión de la palabra. Su madurez poética es indiscutible y este libro, Abro la noche, es motivo de celebración para cuantos aman la poesía. A mí me gusta mucho la poesía, yo no soy poeta, pero me gusta. He leído y hoy cuando venía yo entrando a este lugar tan hermoso, le preguntaba yo a Jorge de que si es Rayuela por Julio Cortázar, y no había visto el techo de esta construcción y veo ahí una pintura excelente, ¿no? Donde está precisamente el apellido de Julio, ¿no? Cortázar, como un avión, como la rayuela, ¿no? Que se juega, ¿no? Ahí. Y entonces, yo te lo decía Jorge Cruz en la anterior ocasión, que yo he leído a Benedetti, y yo sé que a Julio no le gusta mucho Benedetti, a mí me gusta Benedetti, diferimos en eso, y hay cosas de su poesía que son más profundas que las de Benedetti, y Benedetti es conocido pues mundialmente, ¿no? Julio no es tan conocido, sin embargo, cosas que escribe que digo, caramba, pues están tan a la altura, ¿no? Está tan ¿En serio? No, con sus indicativos. De la lectura, sí, estado de su complementación a la literatura, al arte, a la poesía. Línea tras línea nos sorprende y seduce porque el libro es redondo en su unidad donde no sobra ni falta nada, y eso no es lo común en los libros de poesía joven que vemos publicados hoy, donde hay caídas y subidas, pero rara vez se mantiene la constante de la calidad, porque esa es otra cosa, que la poesía que maneja Julio es una poesía de mucha calidad. Julio César Martínez, desde la dedicatoria y al final del mismo de
de su canto mantiene la unidad y la calidad poética con un señorío verbal y una gracia poco frecuente. Estamos sin duda alguna ante un poeta de primera que une la emoción lírica con la sabiduría idiomática. Tiene además Julio César Martínez el don de la síntesis para decir lo que quiere y tiene que decir sin más. Es decir, ni le falta ni le sobra. No sé, a ver, tú me corriges, Jorge, porque yo sé que en eso tú eres más versado. Dicen que quien escribe poesía está como que en el pináculo, como en la pirámide está hasta arriba. El pensamiento y la creación humana. El pensamiento. Donde se conjuga el arte, la filosofía, la música, la pintura, la danza. Confluyen varias disciplinas de esta área del arte, ¿no? Entonces, realmente ser un escritor de poesía supone un conocimiento de todas estas áreas, ¿no? Que influyen en los sentimientos y en las emociones del poeta y lo transcriben a través del arte y de la poesía. Okay. Julio César Martínez, desde la dedicatoria hasta el final, mantiene esta calidad. Todo ello nos parece admirable, pero encima de los dones técnicos, lo que nos enamora en su libro es la poesía misma. Su poesía casi de hierba virgen, de naturaleza, en celo y empapada de una preciosa sensualidad. Estoy usando muchas flores. Naturaleza en celo. Por la que se estructuran. Siento yo tres culturas y tres sensibilidades: la indígena, la negra y la española. La tercera raíz, ¿no? En este sentido de españoles e indígenas y los negros, ¿no? La tercera raíz están aquí como muy presentes. Esa trinidad, la que aflora en esta honda y a la vez alada poesía de Martínez, que junto con el sabor marino y tropical de Veracruz tiene un toque de repente africano y asiático, con vuelos universales hermosísimos. O sea, confluye. Lo que tú estabas diciendo ahorita, no nos pusimos de acuerdo, Lo que estaba diciendo Jorge, confluyen precisamente todas estas áreas de conocimiento, de las emociones, de los sentires, en cuanto a las culturas en África, en Asia, en América, ¿no? Eso es universal. El entorno, el yo social. Así es, en el interior, y que una vez que lo asume Julio, lo traduce y lo escribe. Yo creo que muchos podemos tener esa sensibilidad, pero no todos tenemos la capacidad de, cuando te llega esta sensibilidad y tienes todas esas emociones, las puedes traducir en poesía o en algún artículo que trascienda, ¿no? Que se pueda vender, que se pueda mostrar. Digo, porque si no todos seríamos poetas, ¿no? O sea, y todos seríamos escritores. No todos tenemos esa capacidad. ¿O cómo decir? La capacidad de la escritura es motivada por el contexto en el que se desarrolla la persona. La lectura, la música, el arte y la vivencia. Bueno, yo le agregaría algo, ¿no? A ver, señor, bueno, autor de sí, yo le agregaría que quizá el poeta no sea alguien especial o superior a nada, aunque pues desde Platón a Sócrates y ya llegando a Dante hasta Ezra Pound decían que el poeta es un visionario, y de hecho poeta quiere decir visionario, el que mira más allá, y tiene razón la palabra en ese sentido. Ezra Pound decía, el poeta son las antenas de la humanidad. Yo creo que es demasiada carga y demasiado compromiso. Yo creo que poeta y su traducción de visionario es más exacta. ¿Por qué? Porque la poesía nace desde la perspectiva de lo insólito. Es la habilidad que tiene una persona cualquiera de situarse en una perspectiva diferente al común y corriente de las personas. Todas las personas vivimos la cotidianidad del mismo modo. El poeta, aparte de eso, se sienta en una perspectiva diferente donde capta esa misma realidad de otra manera. Y entonces, con el instrumento de ese lenguaje cotidiano, lo que hace es traducir esa cotidianidad desde esa perspectiva de lo insólito.
Es decir, el poeta tiene la capacidad del asombro cotidiano. Si se asombra cotidianamente de la vida, aunque se repita una y otra vez, entonces lo va a traducir y lo va a escribir de otro modo diferente al lenguaje cotidiano. Eso es lo que ocurre para mí, ¿no? Entonces, es una manera de ver distinto al mirar cotidiano, basado en el asombro. Igual, la poesía, la filosofía, decía Aristóteles, nace del asombro. Y bueno, si leemos a Aristóteles, bueno, no solo es filósofo, no es pensante, porque vemos cómo en la poesía se entrelaza el mito y se entrelaza la filosofía, el pensamiento reflexivo sobre la existencia. Bueno, si eso viene... Eso hace complejo a veces pues la poesía, pero ahí es cuando alguien quiere ser... Ah, bueno, y faltaría un elemento, la voluntad de ser poeta. No solamente se trata de ser poeta, porque muchos dicen soy poeta y nunca escriben nada. No, hay que estar poeta también, de vez en cuando, para que entonces surja entre el ser y el estar el hacer, que es la voluntad. Sí, bueno, ahí ¿No? influyen muchas cosas. Claro. No cualquiera puede ser poeta. Ah, no, pero también como no cualquiera puede ser músico. Si tú me dices a mí que cante, pues ya canté, más bien chupé faros. No canté, porque lo mío no es el canto. Sin embargo, cómo se hermanan las artes, que era algo interesante que decían hace rato, es a través del ritmo. Todas las artes tienen un ritmo que las hermana, son los vasos comunicantes entre las artes. La danza, la pintura, el teatro, la música, la literatura se hermanan por el ritmo. ¿Sí? La palabra misma, el verso, es ritmo, es respiración. Por eso, cuando alguien lee, cuando los amigos se entienden bien entre ellos, cuando los amantes, entonces yo les digo, no, tienes que respetar la puntuación, los espacios, cada una de las partes que están, porque cada una de ellas es ritmo, es respiración, y respiración es pasión, es existencia. Es el beat. Claro. ¿No? Sí. Dice, nada más chequen esto porque toda ella está hecha de finísima inteligencia, de delicadísimas percepciones. Su penetrante mirada poética tan elegante nos deja un misterio tras la lectura. Su manera tan especial de cantar al sexo nos endulza al instante. Ahorita vamos a leer alguna de las poesías para que vean, ¿no? Porque aquí también ya está el sexo, ¿no? No sé en qué profundidad, al rato se lo preguntamos. Su poesía como la vida misma es una sucesión de instantes, de chispas de luz, bellísimos sus... ¿Cómo se pronuncia esto, Jorge? Sus bellísimos haikus. Es que hace rato lo dije, pero bien, y bien. Lo dije bien, no, bien. Pasaste la materia. No, es que lo puse así porque hace rato decíamos, aparte de poder decir las cosas y decirlas con filosofía y profundamente, sin extenderse tanto, sin abrumar a la gente, ¿no? La poesía tiene ese encanto, Julio, que con poco puedes decir mucho, ¿no? Bueno, aunque hay poesías y poetas, bueno, no todos los poemas de un poeta van a ser extraordinarios. Habrá poemas, claro, que se caigan a la mitad, ¿no? Por ejemplo, la otra vez conversábamos aquí mismo, ¿no? Que Canto General de Neruda, a mí de pronto prefiero ni leerlo, ¿no? Porque a mí cantarle a un Stalin no me parece nada loable, ¿no? Definitivamente. Estoy contra las tiranías, ¿no? Entonces yo no le cantaría. Por eso Paz y Neruda tuvieron un choque muy fuerte, porque Neruda pues tuvo el error, digamos, podríamos decir conceptual, intelectual, de defender a Stalin frente al capitalismo, cuando ambos, capitalismo y stalinismo, pues para mí son sistemas que lo estamos hoy viendo, son sistemas
autoritarios, totalizadores, que están destruyendo a la humanidad, ¿no? Muy bien. Bueno, ya después de esto que comentaba, y por lo que dice aquí Julio, ¿no? Estos bellísimos haikus: los pájaros no vuelan. Es la tierra quien gira en la órbita de mis ojos. Y otro, el viento mira encendida el agua. La piensa nube. Hay miles de años de sabiduría poética de Julio César Martínez, aun cuando canta la pasión, bajo tu piel crece un sol, que brota en los pechos del amanecer, y se extiende inmensurable, por tu pubis en oscuras llamaradas, nacen los árboles, con sus racimos de blandas palabras, los pájaros se fugan en nubes, y tocan tus labios sigilosos. Estamos, sí, ante un excelente poeta del que hay que esperar muchísimo más todavía. Ojalá así sea. A mí me gustaría mucho, Jorge, que Julio, después de Abro la Noche, ¿no?, pudiera escribir algo más, ¿no? Claro, y No, creo ya que ya está. tiene... No, ya está. ¿Verdad? Ya lo publiqué. No, pero además no. que fue una edición muy corta. Pero me refiero en este momento. Ah, en ese momento, ¿cómo? Sí. Que ahorita me pongo... Sí, sí, ¿no? No, estás loco. No, yo soy de lento aprendizaje, ¿no? Y leo despacio. Mira, una vez me estuvo buscando y casi persiguiendo una empresa de lectura rápida, y ya me tenía medio mareado con eso. Salía de la escuela y ya que veo el número de teléfono, híjole, yo otra vez estos, ¿no? Ya les contesté, a ver, digan. No, pues mire, le hablamos porque sabemos que usted lee y tenemos un proyecto, vaya, un método de lectura rápida. Digo, oiga, disculpe, se equivocó. A mí lo que me interesa es leer despacio. Ya, no estoy interesado en leer miles y miles de libros. Estoy interesado en leer uno, pero entenderlo. Con eso me doy por bien servido, ¿no? Y yo apelaría ahora a la voz de Borges, cuando le preguntaron a él que si estaba orgulloso de los libros que él había escrito, y él dijo: estoy más orgulloso de los que he leído. Y pues a mí me pasa lo mismo, no tengo prisa. Una vez el maestro Carlos Antonio Castro me dijo: Julio, es que yo he escrito 20 y tantos libros. Digo: maestro, yo nada más quiero escribir 4 o 5, pero que sean buenos. Ya, ¿para qué tantos, no? ¿Qué le quisiste decir? Nada. No, pues cada quien en lo suyo, ¿no? Él, pues, además, él era un traductor, un excelente y extraordinario políglota, sino que polímata, ¿no? Como se dice, al que abarca muchos terrenos del arte, ¿no? Y yo no soy bueno para los idiomas, entonces yo no puedo competir con alguien que sí lo sea, ¿no? A mí lo mío es la teoría y la poesía. Yo creo que es lo mío. Por fin, a lo mejor un poco demasiado tarde, pero ya llegué a una conclusión. He llegado a una conclusión. Al final de todo esto que dice, me parece que los comentarios del poeta Juan Cervera son precisos. Es más, su lectura nos descubre a un poeta que de cierto modo hemos olvidado, quizá debido a nuestro trato cotidiano con él. Sin embargo, le recomiendo que de vez en cuando leamos su poesía, porque además de los poemas que están llenos de erotismo, muchos de estos versos nos guían hacia la introspección de nuestro ser, que es lo que ya comentaba yo con Jorge. Julio César, de verdad, yo quiero decirte, te conozco de muchos años, muchas gracias por abrir la noche y mostrarnos un escenario inédito. Gracias por este libro. Yo creo que hay que felicitar a Julio, ¿no? Bien, bueno, No pues, sé, si me permiten, por dar lectura aquí lo que escribí también sobre el tema que estábamos comentando con Carlos. Para Horizonte, como venido de los 4 puntos cardinales, allá en la penumbra abro la noche, y la tenue trama de la oscuridad, la conciencia del subconsciente, se deslumbra en sus orígenes de oscura piedra, y se sueña la noche en los desvelos de la luna para arrojarse hasta el fondo del abismo ignorado. ¿Qué importa, infierno cielo, si he de hallar algo nuevo? Clama Baudelaire.
y vemos allá en la profundidad del camino el bosque florido, abierto por unos instantes, en la memoria poética que nace y florece de los rincones de la conciencia, de las vivencias y de la existencia, en el caminar de los sentidos transformados en sentimientos, cuando el nocturno ser de la noche canta a la oscuridad, provocando con ello resplandores de existencia. Así, Julio César Martínez, en Abro la Noche, florece en su memoria como creación del pensamiento el destino distante a que los hombres no alcanzamos y el tiempo devora, con las máscaras que somos al despertar, con los rayos de luz y las imágenes del sueño, deslumbramientos de efectos mágicos que provienen de la fuente luminosa del poemario Abro la Noche, que Julio César Martínez nos entrega en esta segunda edición, especialmente presentada por Antonio Tejeda Moreno, Juan Cervera y el propio autor, con superficies de gran reflectancia que dan lugar a la reflexión. La brevedad de la métrica juxtapone ideas e imágenes de sus poemas breves, a la manera del haiku, generando, como bien lo logra el autor, asombro y emoción, produciendo en el lector la contemplación de la existencia, como lo comentábamos, Carlos. Así es. Julio César Martínez, en la evocación de los cuerpos sobre el monte de Venus, evoca la vida en su condición de materia del ser y del alma, fuerza y espiritualidad, erotismo, pasión y deseos conjugados. Hombre, ahí lo describes de una forma increíble, porque yo también lo comentaba y lo he platicado con Julio en esta cuestión. Yo un poco en broma lo decía hace un momento, ¿no? Si es el erotismo, si es el amor, si es el romanticismo, porque cuando le hablo de de la visión romántica, casi me fulmina con los ojos, ¿no? Pero yo creo que muy en el fondo Julio César demuestra toda su sensibilidad cuando escribe sobre este tema, sobre el conocimiento del ser, pero de las emociones que hay dentro de ese ser, ¿no? Y de cómo se traducen en necesidades y en pasiones y espiritualidad. Así es. En Abro la Noche, Julio César Martínez hurga en la oscura indumentaria del ser, y con una fulguración de estrellas en comunión con la otredad, las palabras y las frases vuelan presagiando amar la vida. Díptica realidad, la vida y el destino, cuando las formas se desenvuelven en un eco que agita las conciencias de los hombres verdaderos, la que tanto evocó Carlos Antonio Castro. Bueno, Carlos Antonio lo evoca en un libro, solamente en un libro que se llama así, Los hombres verdaderos, y pasa que él escribe una novela con ese título, pero el título es solo la traducción de lo que significa Celtal Tzotzil, es decir, estos nombres de estas etnias no son topónimos como ocurre con otras. Por ejemplo, Jalapa es un topónimo, lugar donde está la arena, el manantial de la arena, y Celtal significa hombre verdadero, eso significa. Entonces, Carlos Antonio en 1957-58 trabajó allá en los Altos de Chiapas, allá en el rumbo de San Cristóbal, intensamente. Hace año y medio yo fui, le hice un homenaje allá con los celtales precisamente, y les leí algunos pasajes acerca de los hombres verdaderos. Y es importante ese libro, sobre todo hoy que están en riesgo de perderse las lenguas originarias, que no son dialectos como algunos dicen, no, son lenguas, son idiomas auténticos, con una estructura fonética y con una escritura. Entonces, yo creo que, recordando al maestro y al amigo, pues esta obra, Los hombres verdaderos, viene de ahí, ese es su origen. Y el contenido de esa novela, que le recomiendo a nuestros lectores, es importante porque en realidad los protagonistas es la lucha del idioma originario con el idioma de conquista, que es el castellano.
y finalmente los indígenas que buscan aprender castellanos son vistos como ladinos, como traidores a su propio origen. Y bueno, yo creo que también Abro la Noche es un regreso a lo mítico, ¿no? Entre otras cosas. ¿Sí? Tiempos orales, tiempos de vida, imprescindibles para la conciencia y la voluntad humana, evocando los cuerpos, su génesis, cubiertos con hojas de esperanza. La telúrica comunión en la búsqueda del yo interno que sacie la sed de vida. Abro la noche, versículos nocturnas del estallido de luz, mujer y luna, cual relámpagos que emanados de la fuerza de Zeus, el dios, o de Tajín, que violentando la moralidad de los mismos dioses, con estruendos y relámpagos de fuerza que nos hacen ser tú y yo, ser tuyo, unidos en la mar de la inmensidad desnudos. Julio César Martínez, el poeta, el escritor, el ensayista, el articulista, el rebelde ante las arbitrariedades y la injusticia social que son la humanidad misma, que se manifiesta siempre con disquisición a lo largo del dorso incrustado de tropelías, se evoca en esta segunda edición ante los hombres de su tiempo y de los tiempos por venir, recuperando y restaurando la memoria en los recuerdos y las vivencias. Cual Prometeo, liberado del águila que intenta suprimir sus tribulaciones, se libera con ingenio y creatividad poética, como una flecha de Hércules que libera a las pasiones a través de las palabras de su poemario Abro la Noche. Así, el autor reconstruye el discurso mítico, mágico, filosófico a través de estas expresiones poéticas que subliman los sentimientos hacia la libertad. Y en un examen riguroso del ave que vuela hacia los 4 puntos cardinales que son los 4 sentidos que conforman el sistema poético cartesiano, que representan la orientación en la superficie terrenal y del espíritu, así, en Abro la Noche, constituido en 4 libros, hacia el este, el deslumbramiento, que es donde sale el sol cada día, hacia el oeste, la educación de los cuerpos y el eje de las coordenadas norte-sur, que corresponden al eje de rotación terrestre, y Abro la Noche. Ya lo evocó Antonio Tejeda Moreno hace 25 años, cuando dio la luz la primera edición. Cito: los elementos utópicos, unidos a los oníricos, se resuelven de una manera plena, de belleza rica y profunda. Concluye la cita. Abro la Noche se ha creado en delicadas percepciones, con penetrante mirada poética que nos ilumina como una astilla de sol, y un canario que con su pico entrega las vocales para evocar la vida. Eva, ave. La libertad. La libertad. La libertad. Pues bueno, yo siempre he argumentado que la libertad no existe, estamos condicionados, y bueno, Platón lo decía, ¿no? Que el cuerpo es realmente la cárcel, ¿no? Del alma. Y eso explica la contradicción que vivimos los seres humanos, porque en la medida en la que vamos aprendiendo, nuestro cuerpo se va envejeciendo. O sea, ¿quién no desearía a los 60 años tener la edad de 25, digamos, que es la más sabrosa, de 25 a 35, pero con la experiencia de 60? Y mi abuela diría sabiamente, Dios no le da alas a los alacranes, ¿verdad? A las serpientes. A las tepocatas, ¿no? Porque precisamente el aprender, el deslumbramiento es el asombro diario, cotidiano, es la manera de nacer y renacer diariamente. Entonces yo creo que la poesía está hecha también de asombros, ¿no? Básicamente. Ahora, es cierto, el poema breve tiene sus riesgos, ¿no? Porque si en el poema breve, yo pedía más un poema breve, hoy quizá no diría que poemínimo, porque el poemínimo, como nos los enseña Efraín Huerta, tiene cierto humor, tiene cierto, digamos, hay cierto chiste, hay un cierto manejo de
de los dichos populares a la contrafactura del poema mínimo, ¿no? Del poema breve. Yo diría que más bien mis poemas en este caso serían haikus o se acercan al aforismo, en el sentido que son esencialmente pensamientos, son dardos que se lanzan para provocar la reflexión. Y en ese sentido, pues yo creo que es una también de las labores del poeta, ¿no? Cuestionar a su comunidad. Y ahora, después de haber leído el libro 25 años después, me acordé que en aquel tiempo alguien me preguntó que cuáles de los poemas eran los poemas más entrañables para mí en el libro, y bueno, yo creo que debido a la situación emocional, también eso tiene que ver, que vivía en aquel momento, pues yo pensaba que era precisamente Abro la noche, y el poema, porque además cómo lo escribí, después de terminar la página cultural en la redacción del periódico, salía a las 12, 1, y me iba caminando del centro de la ciudad hasta Humanidades. O sea, era una labor de sacrificio, ¿no? Y en el camino iba pensando en la construcción de Abro la noche. Y si ustedes observan, los títulos de los poemas no son solo meros títulos que anuncian lo que viene, sino son parte del poema. Por ejemplo, cuando digo abro la noche, dice, abro la noche, al transcurrir la oscuridad, las estrellas se desprenden, caen al mar, ahí calientan el agua con su luz o fomentan las tormentas con su cólera de ángeles caídos. Confunden el viento con la palabra, seducen a los marineros y pescadores, aventureros que enloquecen con su pernicioso canto. Levantan o calman las aguas, inquietas, no responden a ningún nombre o forma que las contenga. Solo buscan el resplandor calcáreo de los peces que las perpetúan. Finalmente esperan en la playa el atardecer para que el viento las devuelva al océano de la noche. Entonces, imagínense ese caminar por todo Ávila Camacho, cruzar por el Teatro del Estado, llegar a Humanidades, todas esas noches, a veces acompañado, a veces solo, te va haciendo pensar el mundo. Y eso me recuerda un poco también mi infancia, cuando iba de la casa de mi abuela a la casa de mi tía, porque recuerdo que mi abuela decía, ¿quién va a visitar a la tía? Y todos salían caminando por los lados, todos se escurrían como serpientes, sin alas, pero reptaban para ocultarse, nadie quería ir, y al verme solo, pues yo siempre decía, voy yo, pero ese voy yo significaba caminar por toda una avenida llena de árboles, de pinos, donde yo escuchaba las aves, donde yo escuchaba las hojas, el viento, el norte, la lluvia, todo. Yo creo que cada sábado que iba me volvía a asombrar de la naturaleza que había ahí. Y yo creo que el peor daño que se le ha hecho a la humanidad por parte de los políticos es la destrucción de ese escenario bellísimo, y en ese sentido sí soy romántico. De nuestro hábitat. De nuestro hábitat, sí, porque el peor de los impactos que estamos viviendo hoy no es solo la corrupción moral que estamos viviendo, es la corrupción de nuestro entorno. Ahí están los ríos enfermos, ahí está, y a propósito de ríos enfermos, porque siempre se habla, aquí tengo un poema dedicado a una divinidad totonaca, que me parece, una visión profunda, imprescindible. Entonces yo creo que el camino de la humanidad no es solo hacia la modernidad. El camino, si la humanidad quiere continuar, tiene que reconciliar pasado con presente. La modernidad tiene que modificarse totalmente, porque en realidad no estamos siendo modernos, estamos mecanizados, estamos automatizados, estamos enajenados por la electrónica,
por la tecnología. Y eso pues ya está comprobado que nos hace daño para la conciencia, porque otros son los que construyen nuestra falsa conciencia de la realidad. Y bueno, este poema le titulo Chalchiclicue, lo voy a leer también. Chalchiclicue. En la arena desnuda florecen los picos pardos del viento y a instantes se detienen a parlotear. Con ese escándalo el mar despliega la noche y los ojos de las chachalacas germinan en cielo. Es jade la playa, constelación sagrada que los totonacas llaman Chalchiclicue, piedra preciosa que cautiva en su rítmico rostro múltiples gamas del color verde, un verde intenso, tan intenso que parece un instante mar hecho piedra, movimiento suspendido, follaje de rumores. El hombre moderno, soberbio, camina sobre las aguas del mar. Las aves, al mismo tiempo, en silencio, recorren las arenas de la turbia playa. No dejan huella de su destino. Solo las nubes grises saben de la tragedia del porvenir. Es una denuncia terrible que estoy haciendo ahí, terrible, y por eso luego me asombra que muchas personas que leyeron el libro o que me conocieron en aquella ocasión, vieron la presentación, me los encuentro y solo se acuerdan de los poemas eróticos, de los poemas que tienen dosis de humor. Y yo digo, bueno, pues se acuerdan de eso porque eso tienen en su mente. Pero el libro proyectan. Sí, el libro creo que está compuesto de muchas más cosas y de denuncias, ¿no? Bueno, tan solo el día de hoy yo para trasladarme a esta zona me hice 1:30. Claro. Eso habla de ese deterioro que tenemos y de no organizarnos, ¿no? Como ciudadanos y como sociedad, porque atrofiamos, bloqueamos, es decir, hacemos muchas cosas que entorpecen la labor cotidiana de los seres humanos. Carlos. No, bueno, yo quería leer ya aunque diga que me proyecto, ¿verdad? Porque dice que nos acordamos de las cuestiones. Este poema me gusta mucho, Desnudos. Ah, ya. Bueno, yo quería decir que dentro de todos los poemas, el poema Desnudos, porque no es desnudo, sí, ya sé, es Desnudos. Quería que dijeras algo. Bueno, es que como decía, la palabra desnudos tiene entre la S y la N una diagonal, para que el lector haga la pausa, ¿no? Pertinente. Desnudos, porque son desnudos y son nudos. Exacto. Y para amar hay que desbaratar los nudos, y normalmente no lo hacemos. Nuestro egocentrismo es tan fuerte que seguimos con los nudos ahí en el corazón. Por eso digo que ese es el único poema amoroso, ¿no? En donde me planteo precisamente la necesidad de romper con eso. Y a lo mejor ya un poco tarde en mi vida, pero pues el poema ahí está, ¿no? ¿Sabes qué? Es lo que acabas de decir. Si a los 25 años hubieras tenido esta experiencia... No la tuve como poeta, no como persona. dice desnudos. Para labrar los sueños no hay lugar. El sueño es el lugar donde labramos el destino. Ser tú o yo. Ser tú y yo. Ser tuyo. Unidos a amar. Adentro ungidos para dejar de ser y estar y ser contigo. Si me permites, Carlos, claro que sí. Yo quisiera hacer esta reflexión sobre lo que termina mi presentación, porque a quienes nos escuchan a lo mejor sobre lo que hablamos de Eva, Eva madre de los hombres, lo dijo Antonio Tejeda Moreno hace 25 años, Eva madre de los hombres, Eva ave, que leído hebraicamente es ave, lo que vuela, lo viviente que vuela, que hace referencia al Proverbio 30:18.
Voy a leer este poema, El triunfo de las aves. Que bueno, cabe decir que es el único poema en prosa. Todos son triunfo poemas construidos con lo que se conoce como poema libre, verso libre o verso blanco, ¿verdad? Donde poco se utilizan los signos gramaticales, son más bien los espacios y los textos, ¿no? Entonces el lector debe respetar esos espacios para darle ritmo, pero no en este último. El triunfo de las aves es prosa poética. El triunfo de las aves. Frente a la ventana miro volar un canario que mancha el crepúsculo. Trae en su pico las voces de sitios desconocidos. Cuando trina, suelta un viento que pronuncia todos los nombres. Con su aliento tiñe a las flores y con la humedad los colores quedan impregnados en las nubes. Así logro respirar la fragancia de tu lejanía. Cuando intento escribirte, saltan distraídas las letras de tu nombre. 2 de ellas caen al piso. Se queda la entrañable B en la extendida palma de mi mano. Entonces, rápidamente, brinco debajo de la mesa para recuperar las otras letras. Pero ya en el suelo veo un ratón que huye con ellas. Corre veloz, da vuelta en una puerta y se topa con el ronroneo de un gato bodeguero, quien arrebata las vocales y sube a la azotea. Miro cómo se aleja el menino pendenciero. Me quedo triste sin poder concluir la escritura. En ese momento, como astilla de sol, aparece el canario. Tras él, insistente, se escucha el aleteo de muchas aves, gorrioncitos y loros platicadores, colibríes, torcasas, petirrojos, sopilotes, águilas, búhos, gavilanes, tordos, cardenales, cigüeñas, curvos, garzas, gaviotas, tapacaminos. Eran tantas que con sus alas pusieron gris y torva la tarde. Solo se escuchaba la alaraca del ejército en su cruenta batalla. Solo el color de sus plumas se veían como regios escudos sobrenaturales, hasta que todo quedó en silencio y la luz crepuscular volvió a mi ventana. Yo continuaba triste, esperando ver al gato para recuperar las 2 letras. Nunca más lo vi, pero en esos momentos apareció el amarillo canario y, con su pico, me entregó las vocales que me hacían falta para formar completamente tu nombre, y ahora sí puedo decirte: Eva Ave. Bueno, hombre, excelente. Pues, muchas gracias. No, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Gracias, de verdad. Gracias Julio, gracias por asistente. Sí, gracias. Muy amable. Gracias, señor. Pero queremos recordarle a nuestros seguidores que está el 20% de descuento en novela negra, en libros seleccionados, y en libros seleccionados, por la compra de 2, se obsequia una playera de Stephen. Y está también Mesa de Oportunidades, libros económicos, en librería Rayuela. Gracias. Bueno, también hay que decir que Abro la Noche lo hemos rebajado en un 20% y lo pueden comprar en 136 pesos, me parece, ¿no? Sí. En librería Rayuela. En librería Rayuela, tanto en el centro como aquí en Plaza Chana. Están para todos. Y bueno, debo decirte que ya tengo otro libro, que ese es menos conocido, ya publicado, que se llama Conjuros de Amor. Okay. Y amenazo con hacer una segunda edición, porque fue una edición breve. Muy pocos. Muy pocos ejemplares. Y después vendrá La Tentación de los Frutos, que es otro libro. Que bueno, pues esperamos presentarlos aquí en librería Rayuela. Gracias, buenas tardes, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.